Durante siglos hemos explorado el mundo exterior, pero la verdadera frontera sigue siendo la mente humana. Bienvenido a un espacio donde cuestionamos la realidad. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Tu mente, la última frontera. Si te gusta este podcast, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto, porque de lo que vamos a hablar hoy te puede cambiar la forma en la que ves tu vida. Y para arrancar nuestra inmersión profunda de hoy, me gustaría poner una cifra sobre la mesa. Una que la verdad a mí me dejó fría. Un ser humano promedio procesa unos 60,000 pensamientos cada día. Que ya de por sí suena a una cantidad brutal de información. Sí, total. Pero según los datos que revisamos del Instituto Nacional de Salud Mental, resulta que el cerebro ya decidió que 48,000 de esos pensamientos, o sea, la inmensa mayoría, van a ser no solo repetitivos, sino abrumadoramente negativos. Exacto. Entonces, la premisa central que arrojan todas nuestras fuentes el día de hoy no es que la gente tenga mala suerte en la vida o que uno sea intrínsecamente malo para las finanzas o las relaciones, sino que básicamente estamos operando con un algoritmo mental mal programado. Sí, un código corrupto. Ajá, y que vivimos en un piloto automático casi total. Es que, de verdad, es una estadística que paraliza cuando uno se detiene a analizarla. Porque, a ver, si el 80% de nuestra actividad mental es un bucle negativo que se recicla desde ayer y desde antier, pues significa que realmente no estamos tomando decisiones nuevas. Claro, no hay libre albedrío real ahí. Precisamente entender la anatomía de ese código subconsciente. O sea, necesitamos ver cómo se escribe, por qué domina de manera tan absoluta nuestra conducta diaria y, pues en última instancia, cómo podemos entrar a la sala de máquinas para reescribirlo. A ver, vamos a desempacar esto, porque me encanta una analogía que vi en las fuentes. Haz de cuenta que este algoritmo es como una aplicación en un teléfono inteligente, ¿no? Una de esas aplicaciones que corren en segundo plano y te drenan la batería sin que el usuario siquiera se dé cuenta. Totalmente. Es un consumo de energía silencioso. Sí, y para entender cómo funciona, las fuentes mencionan un modelo muy particular, el del stick person o la persona de palitos. Y me gustaría que nos expliques esta imagen mental, porque creo que ayuda muchísimo a visualizar cómo opera este mecanismo en la realidad. Claro que sí. Lo fascinante aquí es cómo un concepto tan simple lo explica todo. Imaginemos un dibujo infantil clásico, ¿no? Hay un círculo muy grande en la parte de arriba, que representa la cabeza, y un círculo más chiquito abajo con palitos que vendría siendo el cuerpo. Ajá, el típico dibujito que todos hacíamos. Ese mero. Ahora, tracemos una línea horizontal que divida ese gran círculo de la cabeza justo por la mitad. Ok, entonces quedan dos mitades. Exacto. La mitad superior es la mente consciente, es nuestro intelecto. Y la mitad inferior es la mente subconsciente. Mientras que el cuerpecito, el círculo de abajo, es simplemente el instrumento que ejecuta las órdenes. Ok, me hace sentido la estructura, pero lo que me hace ruido aquí es la dinámica entre esas dos mitades de la cabeza. O sea, ¿cómo es posible que el intelecto, que es la parte racional y lógica, termine siendo un simple espectador, mientras el subconsciente, la mitad de abajo, es el que toma el volante? Y peor aún, ¿cómo un solo pensamiento fugaz logra disparar absolutamente toda la cadena hasta llegar a un resultado físico? Pues mira, la clave está en comprender las reglas de operación de cada mitad. Esa mitad superior, la mente consciente, es nuestro filtro, es el cadenero del antro, digamos. Es donde recibimos información nueva, donde uno puede teorizar, leer un libro o decidir si acepta o rechaza una idea. La parte que dice, ¿esto me sirve o esto es basura? Exactamente. Pero el problema surge cuando la información logra bajar a la mitad inferior del círculo. Porque el subconsciente es el verdadero cuarto de control y tiene una característica fundamental. Y es que es incapaz de rechazar absolutamente nada. ¡Wow! ¿Cero filtros? Cero. No tiene sentido del humor, no juzga si una idea es cierta o falsa, o si te va a construir o a destruir. Funciona, haz de cuenta, como tierra fértil. Si plantas veneno, crece veneno. Si un pensamiento repetitivo se salta al cadenero de la mente consciente y se aloja abajo, el subconsciente lo acepta como una verdad universal.
O sea, actúa literalmente como una grabadora que simplemente le da play a lo que sea que le hayan metido. No le importa si la cinta dice soy un genio o si dice soy un desastre para el dinero. Así es, no discrimina. Y el puente entre esa grabadora y los resultados que vemos en la vida real es nuestra propia biología. Cuando el subconsciente acepta una idea limitante, necesita expresarla físicamente. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de las emociones. Ok, aquí ya entra el cuerpo. Ajá. Por ejemplo, si la creencia instalada es que el dinero siempre se acaba o que es sucio, el subconsciente traduce eso en un estado vibratorio de ansiedad. Neurológicamente activa la amígdala. Que es nuestro centro del miedo en el cerebro, ¿no? Ese mismo. La amígdala se enciende y inunda todo el sistema con cortisol. Entonces, ese estado de alerta constante, esa ansiedad profunda, es la que dicta cómo se va a comportar el cuerpo, el círculo pequeñito de nuestro dibujo. Y esa conducta motivada por el miedo o por la escasez crónica es la que produce el resultado de fracaso o de quedarse en cero. Híjole, eso explica tantas cosas. Por ejemplo, cuando alguien tiene la oportunidad de hacer un buen negocio, pero de la nada comete un error absurdo, o se retira por miedo. Claro, fracasan en los negocios una y otra vez porque el subconsciente sabotea cualquier acción que amenace esa zona de confort, aunque esa zona de confort sea la pobreza. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ¿cuántas veces no escuchamos a la gente quejarse, o nos quejamos nosotros mismos, diciendo frases como es que siempre me pasa lo mismo, o todos los hombres son iguales, y siempre se busca culpar a la economía, o al gobierno, o a la pareja en turno? Pero retando un poco este concepto, ¿por qué preferimos aferrarnos a esa identidad tan rígida y a buscar un culpable externo en lugar de voltear a observar nuestros propios patrones? Es que voltear a vernos es doloroso y requiere mucha energía. El origen de estos patrones, como apuntan los documentos, viene de la infancia, de experiencias pasadas y de una repetición constante. Y la cultura tiene un peso brutal aquí. Definitivamente, descargamos el software de nuestro entorno. Exacto. Por ejemplo, los textos mencionan el gambaro japonés, que es esta programación cultural que empuja a la gente al desgaste absoluto, a perseverar hasta sacrificarse. O, yéndonos a nuestro contexto, la constante incertidumbre económica en Latinoamérica. Uy, sí, crecer en crisis tras crisis. Claro, eso fomenta una mentalidad de miedo y de supervivencia a corto plazo. El cerebro se programa para sobrevivir, no para prosperar. Y aquí hay una idea central en los textos que está fuertísima. La mente condicional no busca la verdad. Entonces, ¿qué busca? Solo busca confirmar lo que ya tiene grabado. Es el sesgo de confirmación en su máxima expresión. Claro, si crees que te van a traicionar, tu cerebro va a buscar cualquier microgesto para decir, ajá, te lo dije. Tal cual. Y para mantener esta ilusión, las fuentes presentan a dos saboteadores internos, digamos, que habitan en la mente. El primero es el viejo sabio del miedo. Me encanta ese nombre, suena hasta inofensivo. Sí, pero es peligrosísimo porque su función es sobreprotegerte. Te dice cosas lógicas como no inviertas ahora, la cosa está difícil, o mejor quédate en este trabajo aunque lo odies porque seguro. Es la voz de la prudencia tóxica. Exactamente. Y el segundo saboteador es la cucaracha de la duda. Este saboteador se dedica a generar caos mental, a hacerte sentir que nunca estás listo, que te falta otro curso, otro título, que no eres suficiente. Y la conclusión de esta sección es tajante. La gente que vive dominada por estos saboteadores en realidad no está viviendo. Solo está repitiendo su pasado día tras día. Wow. O sea, esa frase hay que enmarcarla. No estamos viviendo nuestra vida, estamos ejecutando código emocional todos los días. Es que de verdad hay que dejar que esa idea respire un segundo. Es una revelación muy potente. Pero a ver, esto me lleva a una paradoja enorme. Supongamos que alguien que nos escucha hoy le cae el 20, tiene este momento de claridad y decida cambiar su código. ¿Por qué la mente se resiste tan violentamente? Porque cuando uno intenta sentarse a cambiar su vida, de repente hay una urgencia casi física por buscar distracciones inmediatas, ¿no? Como abrir el celular y ver videos que ni importan. Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en la neuroquímica. Aquí entra la batalla entre lo que los textos llaman la dopamina barata y la dopamina del logro. Cuando intentas cambiar, el viejo yo se siente amenazado de muerte. Porque le estás diciendo que ya no lo necesitas. Exacto. Y para evitar que des ese salto cuántico hacia una nueva identidad, el cerebro te inunda con impulsos de dopamina barata. Te empuja a scrollear en redes sociales, a comer azúcar, a posponer las cosas importantes. Es como un sedante, ¿no? Para mantenerte dormido en la mediocridad.
Es literalmente anestesia. Porque si logras vencer esa dopamina barata y desafías el algoritmo, entras en una fase que los documentos describen como la despersonalización o el vacío. Híjole, eso suena intenso. ¿Qué es exactamente el vacío? Es una sensación aterradora de irrealidad. Es el momento en el que tu antigua identidad se está desmoronando, pero la nueva todavía no se ha instalado por completo. Como estás dejando de operar desde el pánico, hay una caída drástica de actividad en la amígdala. O sea, como ya no hay cortisol al tope, el cuerpo lo siente raro. Exacto. El cuerpo estaba adicto al estrés. Al quitarle ese estrés, se siente un vacío existencial. Nada tiene sentido por un momento, te sientes desconectado. Y este es el momento crucial donde la inmensa mayoría de la gente se rinde. No aguantan la incomodidad del vacío. No la soportan y regresan corriendo al viejo código, al estrés conocido, porque al menos ahí saben quiénes son. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Porque ya entendimos que el vacío y el miedo son puras trampas del sistema, ¿no? Son ilusiones biológicas. Pero la gente necesita herramientas. Necesitamos pasos prácticos. ¿Cómo se desgrana esta metodología que proponen las fuentes para, digamos, hackear la matrix mental? Porque hay una máxima crucial aquí, ¿no? No cambias tu vida intentando cambiar los resultados externos. La cambias reescribiendo el código interno. Es 100% así. Y los autores proponen pasos muy accionables y claros. El primer paso es la observación constante. Uno tiene que convertirse en un auditor implacable de esos 50-70 mil pensamientos diarios. Como ponerle un filtro de calidad a lo que pasa por la cabeza. Exactamente. Hay que aprender a detectar y rechazar lo que llaman frases basura, antes de que bajen al subconsciente. El segundo paso es cuestionar las creencias. Hay que buscar evidencia real en nuestra vida que contradiga esas historias de escasez o de fracaso que nos contamos. O sea, pedirle pruebas al miedo. Si la mente dice siempre arruinas todo, obligarla a recordar las veces que sí lograste algo importante. Así de simple, es romper el patrón con hechos. Luego, el tercer paso es introducir nuevas narrativas. Y aquí no basta con repetir frases como perico. Se necesita usar la emoción auténtica y visualizaciones dirigidas. En las fuentes mencionaban algo muy visual sobre esto, ¿no? Lo del tren. Sí, la visualización del tren de titanio. Sugieren meditar imaginando que tu nueva convicción es un tren de titanio puro, imparable, que destroza cualquier muro mental o duda que el viejo saboteador intente poner en la vía. También hablan de conectar emocionalmente con tu yo del futuro, sentir la gratitud de ese logro antes de ocurrir. Qué potente imagen, pero me imagino que meditar no lo es todo, ¿verdad? Para nada. Y ese es el cuarto paso y el más importante, la acción inmediata. Una creencia vieja no muere nada más con un pensamiento positivo. Muere con una acción concreta y valiente en el mundo físico. Claro, porque identidad sin conducta es pura fantasía, o sea, es engañarse a uno mismo. Exacto. Si te visualizas como un tren de titanio, pero en la vida real no te atreves a mandar ese correo o a pedir ese aumento, el subconsciente dice, seguimos siendo los de antes. La acción le demuestra a la amígdala que el peligro no era real. Totalmente. Pues recapitulando este viaje de exploración que hemos hecho hoy, creo que la lección central es que los resultados actuales que tenemos en la cuenta de banco, en las relaciones, en la salud, son simplemente un espejo matemático de la mente subconsciente. Y esto nos hace un llamado urgente a asumir una responsabilidad radical, ¿no? A dejar de operar como pasajeros pasivos en el asiento de atrás, manejados por un código totalmente obsoleto. Y esto plantea una pregunta importante que es, de hecho, la reflexión final de las fuentes. Si uno no elige conscientemente sus pensamientos, alguien más ya los eligió. 100%. Hay que recordar que la televisión, el internet, la sociedad y el algoritmo de las redes sociales siempre están ahí, 24/7, listos para programar a una mente inactiva. Si tú no programas tu mente, el mundo la va a programar por ti, y generalmente con miedo. Es una alerta para despertar. Y para cerrar, me gustaría traer una metáfora impactante que estaba en los documentos base y que no habíamos mencionado todavía, que es la metáfora del reloj de arena. Quienes nos escuchan, imaginen un reloj de arena tradicional. La arena que está acumulada en la parte inferior es el pasado. Es inamovible, ya cayó y la verdad no sirve de absolutamente nada quedarse mirándola. Por otro lado, la arena en la parte superior es un misterio intocable. Lo único que uno realmente posee es el puñado de arena que está cayendo justo en este milisegundo por el cuello del reloj. Y sabiendo que solo existe ese presente, dejo esta pregunta flotando.
qué nuevo código mental vas a decidir escribir en este exacto momento antes de que esa arena termine de caer. Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Tu Mente, la Última Frontera.